Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Tiempo para las Naciones. Hola, nuevamente les saludo con mucho gusto desde la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Gracias por seguir con nosotros y hoy vamos a un capítulo llamado Tiempo para las Naciones. Bien, no voy a resumir los libros, los evangelios, ni tampoco las cartas, porque es mucho material, ¿verdad?, que nos llevaría mucho tiempo, del cual no vamos a disponer. Estamos casi cerrando nuestra serie Regresando a nuestro Creador y espero que esto sea solo para motivarles, ¿verdad?, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Recuerden que tenemos nuestra página web, Cielos Nuevos y tierranueva.org, donde van a encontrar un comentario de toda la Biblia verso a verso, un comentario resumido, uno por temas y gran material que les puede servir, ¿sí? Ya hemos hablado de los evangelios, especialmente de las palabras del Mesías, las instrucciones del Mesías. Fue lo primero que hablamos. Por eso no voy a resumir los libros o los 4 libros o los 4 evangelios. Con eso comenzamos y espero que haya sido de mucha ayuda. Y para que sigan también estudiando, aprendiendo de los evangelios, toda la instrucción del Mesías. Como ya lo vimos la clase pasada, el Mesías fue como ese último gran profeta, ¿verdad?, que vino a hablar la palabra al Creador, como lo vimos en Deuteronomio 18:18. Dice que el Creador iba a poner sus palabras en él y él iba a hablar todo lo que el Padre le mandara. De hecho, el mismo Mesías dijo: las palabras que yo hablo, dice, no son mías, sino del Padre que me envió. Y en otra parte dice: la doctrina que yo hablo, dice, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces, la verdad es que se cumple aquí el verdadero profeta, ¿verdad? El verdadero profeta es el que habla las palabras del Padre. Y bueno, esta clase tiene que ver con el tiempo de las naciones. Un tiempo para las naciones, es decir, la edad de las naciones, aquella promesa que fue dada a Abraham, ¿verdad?, hace 4000 años sobre su descendencia y sobre su descendiente, finalmente iba a tener su cumplimiento en un tiempo prolongado. La Biblia básicamente está dividida en 3 edades, en 3 tiempos, desde Adán y toda su descendencia hasta Noé, ¿verdad? Bueno, pasando por Noé, el diluvio, hasta Abraham, básicamente hasta Abraham. Es decir, Adán y Eva, sus descendientes, Noé, el diluvio y Abraham. Toda esa época, ¿verdad?, fueron aproximadamente 2000 años. 2000 años hasta Abraham el patriarca. ¿Por qué? Porque cuando viene Abraham viene un parteaguas, viene la promesa que es el Mesías, por medio de la descendencia de Abraham. A partir de Abraham hasta que viene la promesa que es el Mesías son otros 2000 años. Y hoy vamos a hablar un poquito del cierre de estos 2000 años de Abraham y su descendencia. Pero también a partir del Mesías que viene y regresa al Padre, hasta que Él se vuelve a manifestar, son otros 2000 años que tienen que pasar y que ya se están cumpliendo, se están cerrando. Importante es recordar que el mensaje es para todas las naciones, ¿verdad?, para toda la humanidad. Ya dijimos anteriormente que no se trata de un pueblo, no se trata de una religión, no se trata de un grupo, se trata de la voluntad del Creador, usando algunos elementos, algunas personas, incluso algún pueblo, para venir a bendecir a todas las almas de la tierra, ¿sí? Aquí el punto es quién obedece, quién escucha la voz del Creador. Bueno, la clase pasada hablamos de una parábola que se llama la parábola de los labradores malvados o los malos obreros. Aquellos líderes en el pueblo de Israel que fueron llamados a básicamente administrar a los israelitas, pero que se desviaron, se corrompieron, y aunque el Padre envió profetas, los regresaban con las manos vacías. Es decir, regresaban ellos y decían: no quieren obedecer, no han obedecido, no obedecen. Hasta que envió al Hijo, el heredero. Y aún así, con todo y el Hijo, dice: lo vamos a matar y nos vamos a quedar con la heredad.
Obviamente esto no ocurrió así, porque el Creador, el Todopoderoso, pues es todopoderoso. Y el Hijo, más bien, eso que hicieron con él, que es llevarlo a la muerte, al madero, realmente se convirtió en un beneficio, porque esto trajo perdón de pecados a aquellos que sí obedecieron. Pero el Hijo finalmente fue levantado entre los muertos y fue levantado hasta los cielos y es rey desde entonces. Y algo que en los evangelios viene es de que el Mesías dijo que esa administración, ¿verdad?, de ellos, esos líderes, ese gobierno, ese reinado, dice que iba a trasladarlo a otros que sí dieran frutos, a otros que sí dieran frutos. Los labradores malvados pues no era el pueblo en general, eran los líderes que no daban resultados con el pueblo de Israel. Y una vez que el Mesías cumple su obra, entonces asciende a los cielos. Después dice que el Padre envía su presencia divina sobre 120, y estos y todos los demás que estaban los israelitas vinieron a ser los nuevos líderes en realidad. Y ellos sí empezaron a dar buenos frutos, es decir, empezaron a enseñar la palabra del Todopoderoso por la unción del Mesías. Y estos sí vienen a dar frutos, y ahí hay un cambio de liderazgo. Obviamente el judaísmo no lo aceptó y ellos siguieron con su religión, ellos siguieron hasta el día de hoy, muy desviados, muy en su punto, sin creer en el Mesías Yeshua, el Salvador. Ya aprendimos lo que significa esto, el Salvador. Y por otro lado, naciones y gentiles empezaron a hacer sus religiones, empezaron a hacer otros ritos, templos, a enseñar otros cristos. La verdad es de que cambiaron al Mesías verdadero, se metieron en sistemas religiosos. Pero quiero recordar algo. El Mesías dijo que en la parábola que iba a enviar al Hijo, y dice al final, a ver si así escuchan. Pero el punto aquí es de que recordamos otra vez Deuteronomio 18:18, en donde el Creador dijo que iba a enviar a este profeta, a su Hijo. Dice, voy a poner palabras en su boca, va a hablar lo que yo quiero. Dice, y al que no lo escuche, dice, a tal profeta, dice, yo lo voy a cortar de mi pueblo. Dijimos que en la versión original, que se traduce al griego, dice, yo lo voy a cortar de mi pueblo. Había una profecía desde entonces, antigua, y en los profetas, que decía que se le iba a acabar el tiempo a Israel. Así es, iba a llegar un día de juicio. Y ese día ocurrió en el año 70, cuando después de muchos años, muchas décadas, desde el 30 al 70, fíjense, se acaba el tiempo de Israel. Todos los israelitas tienen que escuchar el mensaje del Mesías, y si no, iban a ser destruidos con el juicio. ¿Cuál juicio? Sobre Jerusalén y sobre toda la judeidad. Iba a ser destruido el templo finalmente y se iba a acabar todo ese sistema. Quiero que volvamos a leer rápidamente lo que leímos la clase pasada en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Vean lo que dice. Dice en el 14 en adelante, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, o sea, el Hijo, el Mesías. Dice, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Él pregunta. Y vean en el 16, dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, el Todopoderoso nos libre. Esto es muy importante y muy revelador. Ya estaba dicho antes que si los labradores, los trabajadores, los obreros, es decir, los líderes judíos y los ministros no obedecían, no escuchaban al Hijo, ¿verdad? El Padre los iba a castigar, los iba a destruir. Así dice, es muy fuerte esta parábola. Dice que la Biblia que finalmente ellos no obedecieron, no escucharon al Hijo, le despreciaron y lo mataron, lo mandaron a la muerte. Claro, el Padre no pudo dejarlo en la muerte, lo levantó de los muertos por obediente y lo entronó como rey. Y entonces empieza a haber un cambio. Esos líderes empiezan a quedar en obsoleto y finalmente los destruye. Dice la historia que en el año 68 llegaron, ¿verdad? El ejército romano, las huestes romanas sitiaron Jerusalén, la rodearon,
le cortaron el suministro de agua, de alimento, hubo una calamidad, hubo una gran tribulación. El Mesías lo dijo, que iba a venir una gran tribulación cuando nunca lo hubo. Algo que no había vivido nunca Israel. Y aunque había vivido algo ya con el sitio de los babilonios, esto que volvieron a vivir fue algo que jamás se había vivido. Dice la historia, y también en la Biblia lo dice proféticamente, que las mujeres incluso se iban a comer a sus hijos recién nacidos. Iban a caer en el canibalismo. Es una cosa tremenda que ocurrió para el pueblo judío. De hecho, en el libro de Lucas, capítulo 21, ustedes pueden leer que el Mesías mismo dice, va a venir una gran calamidad para este pueblo. Se refiere a ellos. Y esto ocurrió en el año 70, porque el año 70 fue el tiempo en el que se les acabó a los líderes. Y el Mesías entonces ya lo había dicho. Dice, estos labradores malvados no dan fruto desde que fueron mandados los profetas, aún aquí con el Hijo, y aún así lo van a mandar a la muerte. Entonces se va a acabar y le voy a dar este liderazgo a otros que sí den fruto. Estos fueron los apóstoles, los creyentes en el Mesías, ¿verdad? Y dice, pero los labradores malvados los voy a destruir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Finalmente para el pueblo de Israel en el año 70 fue destruido el templo, fue destruido, casi liquidados los sacerdotes, los ministros, se acabó todo el servicio, los líderes fueron arrasados y ese era el castigo que llegó sobre ellos. Pero el Creador tenía reservado pues a estos nuevos creyentes, a estos nuevos israelitas, los apóstoles, los discípulos del Mesías, que ya estaban enseñando, ya estaban llevando la buena nueva. Y a partir del año 50, antes del año 70, comenzó el mensaje a las naciones, una oportunidad para las naciones. La verdad es de que aquí vemos que todo el fruto que iban a entregar estos nuevos líderes somos todos nosotros, aquellos que escuchamos el mensaje del Mesías, de los profetas, de los apóstoles, para obedecer, para venir y hacer el cumplimiento del tabernáculo caído de David. Ya hemos hablado de esto en los Salmos. El Mesías finalmente hace que la presencia divina se acerque. La figura era el arca del pacto, para que nosotros en nuestras casas, en nuestras vidas, con los nuestros hijos, vengamos a ser ministros de Él y súbditos del Rey. Y reinemos con Él ya todo este tiempo. Porque aunque Él está ausente, Él es Rey en los cielos, ¿verdad? Pero ha enviado la presencia del Todopoderoso en nosotros. Lo que quiero hablar ahora, antes de concluir nuestra serie, es esto. La vida de la humanidad está dividida entonces en estas partes. Adán y Eva con su descendencia hasta Abraham. Fue un tiempo de caos, ya saben, el diluvio y todo esto. Abraham es llamado y su descendencia hasta el Mesías, otros 2000 años. Pero una vez que se cumplen los 2000 años y todo para Israel, y vienen los nuevos líderes, los nuevos labradores que sí empiezan a dar fruto, los discípulos y los apóstoles del Mesías, en base al mensaje del Mesías. En el año 50 se dicta que el tabernáculo caído de David, que ha sido levantado por el Mesías, también está dando la oportunidad para todas las naciones, tiempo de todas las naciones. Ya el Padre le había dicho a Abraham que en su simiente, dice Pablo de Tarso en el libro de Gálatas, hablando del Mesías, iba a ser también un fruto de bendición para todas las naciones, todas las familias de la tierra. Importante entonces es saber que desde el Mesías para acá, cuando Él levanta este santuario en el cual nosotros podemos acercar, ¿verdad?, libremente, cuando hemos regresado de nuestros malos caminos a la obediencia, a la santidad, viene toda esta oportunidad a las naciones. Después de que en el año 70 es destruido el templo, son casi exterminados todos los ministros, todos los levitas. Ya no había levitas, ya no hay sacerdotes hoy día. Ya no debe de haber ningún sacerdote, ni sacrificios, ni misas, nada de eso. Eso es antibíblico. Pero cuando es destruido todo eso y es reconocido el Mesías como el gran ministro que está en los cielos, comienza entonces a abrirse la oportunidad de las naciones. ¿Sí? El libro de los Hechos nos dice esto, que los apóstoles reconocieron que el Padre estaba tomando de entre todas las naciones a un pueblo para hacer suyo también. Yo quiero que vayamos otra vez al libro
de los Hechos, por favor, y vayamos al capítulo 15, que ya lo hemos leído antes, y volvamos a recordar esto. Recordando la profecía en el capítulo 15 del libro de los Hechos o Actos, del 15 en adelante, vean lo que estaba pasando en el año 50. Dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Y qué dice? Y todos los gentiles, todas las naciones que estén invocando mi nombre, que estén buscándome entre las naciones. Verso 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y luego dice en el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, a las naciones, que se convierten al Todopoderoso, que se están convirtiendo al Todopoderoso. Esto es algo por demás muy importante. Más adelante se les dan instrucciones, ¿verdad? Que ellos tienen que empezar a evitar muchas cosas en el momento que se acerquen. 4 cosas se les prohíben, y que en el día de reposo, el día del Shabbat, el día de reposo, ellos van a aprender más de la Torah. Los apóstoles designan 4 cosas de entrada, y además el día de reposo, el Shabbat, para que ellos sean instruidos, para que conozcan más de Torah, más de la Biblia, más de los mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es el legado para nosotros. Los apóstoles, que son los nuevos líderes, y los discípulos que estaban ellos en Jerusalén, estaban dictaminando que el producto, el fruto de ese nuevo liderazgo también íbamos a ser nosotros, que obedeciéramos. De entrada, obedeciendo las primeras 4 leyes que aparecen ahí. Y además que cada día de reposo íbamos a saber más de lo que Moisés escribió para que nosotros hiciéramos. Ese es el tiempo de las naciones, ¿verdad? En el año 50 en adelante entonces empieza a haber esta transición. En el año 70 viene el juicio al liderazgo judío, finalmente al templo, al servicio del templo. Ya se acababan los sacrificios de animales, todo eso, y viene el sacrificio perfecto del Mesías, la herencia de él, y viene todo el fruto de las naciones. Ahora, por supuesto también que pasa algo muy parecido al pueblo de Israel. Entre todas las naciones, entre Israel no todo Israel creyó, solamente un remanente. Y entre todas las naciones no todos quieren creer. El mensaje para ahora, para todos ustedes que están viendo, ¿verdad?, en el norte de México, especialmente en la televisión de Tamaulipas, y para todos aquellos más que nos lleguen a ver en el sur de Texas, en el norte de Veracruz, o en el resto de México, o en el resto de las naciones de habla hispana, a través de YouTube, cuando esté en nuestro canal de YouTube, es de que consideren esto. Tenemos el privilegio todavía, en estos 2000 años después del Mesías y antes de que se acabe el tiempo, de que escuchemos y seamos parte de esos frutos, de este nuevo liderazgo. No es religión, no es un hombre que se levante como alguien sobre todas las naciones, sobre todas las religiones o sobre algo, no. Es el nuevo liderazgo que apartó el Mesías y que encomendó a ellos para que nosotros nos acercáramos, ¿verdad? Quiero agregar un poquito algo que dice en el libro de los Hechos, que es muy importante. Vean lo que dice en el libro de los Hechos cuando se dictamina esto, que los gentiles que se están convirtiendo al Todopoderoso, porque había un debate con los judíos que tenían que circuncidarse, y dice el Espíritu Santo, no porque ahora el sello es el Espíritu Santo. Dice en el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Todopoderoso, sino que se les escriba que se aparten de los ídolos. Número 1, lo que nos está ordenando el nuevo liderazgo que se iba a dar fruto, que los gentiles, las naciones, las personas de las naciones que vengan a este privilegio, número 1, que se aparten de la idolatría, todo lo que es imágenes, ídolos, todo lo que es ídolos, que se aparten de fornicación, es decir, pecados sexuales, que se aparten de ahogado, es decir, dentro de los mandamientos de la dieta bíblica, que no coman animales con su sangre, que hayan sido muertos con su sangre adentro.
¿verdad? Y de sangre, finalmente que no coman sangre, ¿sí? Y vean lo que dice en el 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. La sinagoga eran los lugares de reunión. La sinagoga, que es una palabra en hebreo, de griego, que en hebreo viene de la palabra Knesset, que son lugares de reunión, lugares de estudio, casas de estudio. Esto es muy, muy revelador a lo mejor para algunos de ustedes. Recientemente hablamos de que la Iglesia católica tomó el mandamiento de santificarás el día de reposo y lo cambia a santificarás las fiestas, y luego dicen que las fiestas son las que ellos dicen, y comienza con el domingo. Ellos dicen que eso lo cambiaron los apóstoles, que es el primer día de fiesta y todo esto. Miren, la verdad es de que los apóstoles nunca enseñaron el domingo. Ustedes léanlo en el libro de los Hechos, claramente ahí dice en el 21 que ellos enseñaron que se guarde el día de reposo, el día séptimo, que es el día en donde se lee a Moisés, es decir, se leen las instrucciones, los mandamientos de vida, los mandamientos para todos nosotros. De entrada, primero piden 4 cosas importantes a las naciones, a los gentiles. Si ustedes no son judíos, si ustedes no son israelitas, si no son hebreos, si vienen de naciones como las de México, esto es lo que se encargó en el nuevo liderazgo para nosotros. De entrada, prohibido estas 4 cosas. Lo que tiene que ver con los ídolos, la idolatría, todo lo que tiene que ver con días que no son ídolos. Después de pecados sexuales, después de comer carne que no está permitida y con sangre, y después la sangre misma. Y dice que cada día de reposo, así ordenaron los apóstoles. Es una tragedia que alguien diga que los apóstoles enseñaron a guardar otro día. La verdad es de que los apóstoles mismos ahí dicen que cada día de reposo se estudia y se lee lo que enseñó Moisés, mandamientos de vida, mandamientos del Creador. Esto significa mucho. Significa que lo que en las naciones se ha enseñado, religión, días, dogmas, cánones, todo eso, ¿de dónde salió? ¿De dónde ha venido? Ha venido del hombre, ha venido de la religión, ha venido de la filosofía, ha venido de intereses que le han interesado a naciones, a pueblos, a líderes, etc. Pero si ustedes quieren ser ese buen producto, ese buen fruto de ese nuevo liderazgo de hace 2000 años, el tiempo todavía hay. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. El Creador es el dueño del tiempo y de las cosas. Pero estamos muy cerca de acabar estos 2000 años finales para las naciones. Y seamos bendecidos con esa bendición de Abraham, que es su descendiente, que nace entre las tribus. El Todopoderoso envió a su Hijo, dice, a nacer de una mujer, nacido de mujer, en las tribus de Israel, la tribu de Judá. Pero abre la bendición y la posibilidad para todas las naciones. No solamente es Israel, no solamente son los israelitas de aquella época. Hoy día es para todas las naciones, para todo aquel que escucha, que cree, que se acerca. Ese es el verdadero mensaje, la buena nueva. Y ese es el reino, como ya lo aprendimos en nuestras clases al principio. El reino es entrar a la obediencia al Creador por medio del Mesías. De esta manera, entonces, nuestra intención, nuestro objetivo es, sí, ciertamente, como ya lo hemos dicho antes, no depender de un hombre, de una denominación, religión, de un esquema, de una AR, de algo establecido en el mundo. No establecer nada tampoco que pensemos que nos va a llevar al Creador. Una de las cosas que tenemos que saber en la misma Biblia es de que para llegar, para conocer, para servir, para saber del Creador, está su Hijo, está el Mesías, está la palabra que ya escrita, ya conservada ahí en los libros. No necesitamos ir a un lugar con personas, con doctrina, con teología, con dogmas, con cosas para conocer al Creador, para servirle. El tabernáculo caído de David, que fue levantado por el Mesías, es que él ya acercó la presencia divina, como David lo hizo,
y ya lo acercó a nuestra familia, a nuestra vida, a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los que nos rodean, a todo aquel que quiera. Y mientras no seamos estorbados por nadie, empecemos a guardar estas 4 cosas y cada día de reposo aprender de lo que el Padre nos enseña a través de Moisés. Es muy importante esto, para entonces ser fruto de este nuevo liderazgo. Esta clase pues tiene que ver con el tiempo de las naciones. Todavía es tiempo para las naciones. Cualquier nación, cualquier ciudad, estado en México, fuera de México, especialmente, como digo, los de habla hispana que lleguen este mensaje a ustedes, tienen que saber esto. ¿Verdad? Que es el Creador el que está haciendo el plan, la obra por medio del Mesías, su Hijo, y por medio del nuevo liderazgo que Él ungió, aquellos 120, ¿verdad? Es muy interesante que hace 2000 años el liderazgo judío estaba sostenido por 120 líderes y el sumo sacerdote. Antes eran 70 y el sumo sacerdote. Después del exilio hubo cambios y finalmente fueron 120 y el sumo sacerdote. Y es muy interesante lo que pasó hace 2000 años también. Que cuando viene el cumplimiento de la fiesta de las semanas, Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés, el día 50, el día 50, y viene la presencia divina de los cielos, dice que como ya lo estudiamos y pueden leerlo en el libro de los Hechos capítulo 2, que viene como un estruendo y viene a donde estaban todos reunidos en la casa, en el templo, pero no entra al templo, sino entra a los creyentes. Dice el libro de los Hechos que eran 120 reunidos ahí. ¿Qué es el mensaje que está diciendo el Creador? Que aquellos 120 que finalmente se habían conformado por hombres, un liderazgo, el Sanedrín se le llamaba, viene a ser sustituido. Ahí es donde dice el Mesías, será dado a gente que sí da fruto, los apóstoles, los discípulos. Y estos 120, es el nuevo liderazgo que el Creador escoge y elige. Y empieza a dar frutos en Israel mismo, los que creen, porque dice el libro de los Hechos que empezaron a creer miles de israelitas. Así dice, ustedes lean en el libro de los Hechos. Dice miles estaban creyendo. Solamente el liderazgo se cerró. Y después cuando se abren las naciones empezaron a creer también muchos y hasta el día de hoy. Permítete ser parte de esos que creen entre las naciones, que son parte de ese liderazgo nuevo en el Mesías. Y esos frutos buenos y nuevos como el buen trigo que se cosecha. Porque un día el Mesías enviará a sus segadores, ya lo leerán en una de las parábolas, a cegar toda la tierra, es decir, a recoger el buen fruto, para dar término final a este mundo, a este sistema, y llevar para sí al Padre a los que son de Él. Y a los que no, pasará como pasó en el año 70, en aquella ciudad, ¿verdad?, que se rebeló. Pero en el futuro, pronto, próximo, será un final para toda esta tierra, para todos los habitantes de la tierra. Por ahora hay tiempo para conocer el mensaje verdadero del Mesías, el regreso, la obediencia y aprovechar este tiempo para todas las naciones. Gracias y nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta pronto.